Bueno, muy buenas tardes, estimadas y estimados alumnos. Hoy día vamos a iniciar en su curso de auxiliar de farmacia. Vamos a iniciar el módulo de atención al cliente y venta. Módulo, cierto, que lo voy a dictar yo, que le habla su profesor. Luego, cierto, nos vamos a presentar cada uno de aquellos. Este módulo, de acuerdo al calendario que está planificado, ya tiene una sesión de 8 clases, ya que vamos a llevar a cabo los días martes y jueves, ya. Luego vamos también a ver, cierto, cuáles van a ser los días que vamos a tener clases para que también ustedes los tengan ahí dentro de su planificación y así, cierto, no tener ningún inconveniente al futuro. Bueno. El curso, ¿cierto? Obviamente ustedes muy bien ya lo saben, auxiliar de farmacia, y dentro de esta planificación del curso tenemos que ver el módulo de atención al cliente y venta, ¿ya? Bueno, continuando, ¿cierto? Una pequeña presentación de cada uno de ustedes como alumnos, ¿cierto? ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde ustedes trabajan? ¿Ya? Y si es que también conocen algún concepto o tema, ¿cierto? De atención al cliente, ¿ya? Y bueno, mi nombre es Víctor Gallego Sea, de profesión ingeniero en administración de empresas, mención recursos humanos. A lo largo de mi formación académica he desarrollado diversos diplomados en gestión financiera municipal, gestión del capital humano, también cierto sobre presupuesto municipal, ¿ya? Luego realicé un postítulo de gestión del control público y recientemente, hace unos meses atrás, un año aproximadamente, egresé de un magíster en planificación estratégica y gestión de control público, que sin duda son temáticas, ¿cierto?, que vamos a ver dentro del módulo de atención al cliente y venta, ¿cierto?, que de una u otra forma también dentro de mi formación académica he visto. En el ámbito laboral, soy funcionario público hace más de 13 años ya, y también he realizado y estoy realizando docencia en otra OTEC, ya una OTEC de Los Ríos y también un instituto de San Andrés, ya. También tengo experiencia en formación de alumnos a través, ¿cierto?, de plataformas Zoom, plataformas Meet, ¿cierto?, que es lo que vamos a llevar a cabo, ¿cierto?, dentro de este curso con ustedes, ¿ya? Dentro de las clases, ya, ¿cuál es la metodología que nosotros vamos a implementar acá o que yo, ¿cierto?, voy a implementar con ustedes? Primero, ¿cierto?, como ustedes muy bien lo saben, son clases Zoom, ¿cierto?, a través de la plataforma que ustedes muy bien ya la conocen, ¿cierto?, cuál es, cuándo y cómo ingresar a través, ¿cierto?, de cada uno de sus perfiles. Como yo le había comentado, las clases que nosotros vamos a realizar, y cuáles son los días, son los días martes y jueves, desde las 7 de la tarde, ¿cierto?, hasta las 9 de la noche, 21 horas, ¿ya? De acuerdo a la planificación que tenemos, ¿cierto? Y que tengo que hacer con ustedes, hay un descanso o un break ya de 10 minutos, ya desde las 8 de la tarde, ¿cierto? Hasta las 8:10, 8:15, y luego continuamos, ¿cierto? Hasta las 21 horas. Eso es cuando tengamos clase a través de esta plataforma Zoom. ¿Qué vamos a realizar y qué vamos a ver dentro de estas clases? Bueno, vamos a revisar contenido, ¿cierto? De acuerdo a la planificación que ustedes tengan, ¿ya? Y que vamos a ir viendo clase a clase, ¿ya? Material, obviamente, a través de un PDF que ustedes ya muy bien lo saben y lo tienen dentro de sus antecedentes para estudio, ¿cierto? Que ustedes lo pueden descargar de su plataforma que ustedes pueden ingresar. Y también dentro de estas clases vamos a ver, ¿cierto?, esos contenidos, vamos a ver dudas, casos, a través, ¿cierto?, también de clase, de una exposición, material de aula, etcétera, etcétera. Ahora, mi forma de trabajar con los alumnos y alumnas, y que me ha resultado súper bien, créanme, es a través de teoría. La teoría, pero también combinada con lo práctico, ¿ya? Porque quizás yo la teoría la puedo revisar en cualquier PDF, en cualquier PPT, ¿cierto? En cualquier enciclopedia, en internet,
pero quizá a veces la práctica, ¿cierto? Es la que nos lleva y la que vamos a desarrollar cuando nos encontremos en un futuro laboral. Y muy bien, ¿cierto? Ustedes como futuros y futuras auxiliares, ¿cierto? De farmacia, ¿ya? Un rubro no menor, ¿ya? Una temática no menor, ¿cierto? En estas farmacias que obviamente, sin duda, de una u otra forma, ¿cierto? Van a cumplir una necesidad de los clientes, ¿ya? Entonces, acá también mucha atención porque a mí me gustan las clases participativas de los y las alumnas, ¿ya? Em, ¿Por qué? Porque obviamente también tenemos que obviamente que esto sea participativo, ¿ya? Si bien es cierto el profesor o el docente o el relator es quien tiene cierto la responsabilidad sin duda de explicar cada uno de los contenidos, pero también tienen que ser contenidos compartidos con los alumnos, ¿ya? A través de ejemplos, a través de casos, ¿ya? Y esa es nuestra forma que vamos a ir trabajando acá. Bueno, dentro del material, ¿cierto? Como ya muy bien lo dijimos, revisión de algunos casos que vamos a ver, algunos ejemplos en la vida cotidiana, revisión de material, archivos PDF, ¿cierto? Que ustedes ya muy bien lo tienen, pero yo obviamente acá también se lo voy a presentar, ¿cierto? A través de un PPT, ¿cierto? Un PowerPoint para ir viendo estas clases, ¿ya? Desarrollo de algunos talleres, pero quizás talleres vamos a ver como casos prácticos, vamos a ir viendo, ¿cierto?, cómo se nos van dando, quizás vamos a formar algunos grupos de trabajo, ¿ya? Vamos a hacer algunos ejemplos acá, a través, ¿cierto?, de nuestra aula virtual. Entonces, vamos a ir viendo, ¿cierto?, cómo vamos a ir planificando ya los contenidos de tal forma que ustedes lo práctico, ¿cierto?, lo vayan nuevamente también implementando con lo teórico, ¿ya? En cuanto a las evaluaciones, ¿cierto? Por lo que tengo entendido y según la planificación, ustedes van a realizar, ¿cierto? Cada dos clases se les habilita una prueba, ¿ya? Para que ustedes obviamente la puedan desarrollar no dentro del horario que tenemos en clase, es decir, los martes y jueves, ¿cierto? Desde las 7 hasta las 9 nosotros solamente nos enfocamos en nuestro material, ya en nuestros casos, en nuestras clases. Y posterior, yo les voy a ir, ¿cierto?, informando cuándo ya se les va a ir habilitando estas pruebas, ¿cierto?, en el sistema para que ustedes de una u otra forma puedan obviamente responderlas, ¿cierto?, de acuerdo a los tiempos, ¿ya? Son pruebas que obviamente tienen diversas alternativas, pruebas de desarrollo, ¿cierto?, que son netamente contenidos que vamos a ver acá en clase, ¿ya? Y también tienen una duración de 24 horas, ¿cierto? Para que ustedes también puedan concretar estas pruebas, ¿ya? O puedan desarrollarlas. Acá me quiero detener también un poquito en cuanto a las pruebas, ¿ya? Nosotros como docentes, y para que queden súper claras las reglas, estimados y estimadas alumnas, ¿cierto? Para después no tener ningún inconveniente y después no digan, no, es que el profesor aquí, el profesor allá, en fin, ¿cierto? Entonces las reglas tenemos que tenerlas claras del principio. Y una de las reglas estimadas que yo no acepto que copien, ¿ya? Y me explico. Por ejemplo, si en la prueba le sale a usted una pregunta de desarrollo, ¿ya? No sé, por ejemplo, ¿qué es atención al cliente? O cuáles son los procesos de atención al cliente, no sé, o qué es, o cuál es la importancia de atención al cliente, no sé. Y quizás esa respuesta está textual dentro del PDF o el material que usted tiene, ¿ya? ¿Qué es lo que usted debería hacer? Responder obviamente de acuerdo a lo que usted entendió, de acuerdo a lo que usted estudió, ¿cierto? Para responder esa prueba. Si aquel alumno o alumna me copia textual lo que está en el PDF, y yo automáticamente esa respuesta se la voy a colocar mal, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá obviamente uno, en mi forma particular, ya, como docente, como profesor, yo necesito saber lo que los alumnos están aprendiendo, ¿ya? Porque el material yo también lo tengo. Ustedes también tienen el material. Pero acá necesitamos saber, ¿cierto?, qué es lo que usted o cómo usted está entendiendo, ¿cierto?, los contenidos. Y eso es un tema no menor, ¿ya? Por lo mismo necesito que sean clases participativas, ¿ya? Porque yo no voy a estar hablando quizás las 2 horas y para que si usted yo le pregunte, ¿tiene alguna duda, tiene alguna consulta? Usted no me diga nada, ¿ya?
Entonces necesitamos que sean clases participativas a través, ¿cierto?, de casos, a través de dudas, ¿cierto?, a través de ejemplos, ¿ya? Porque cuando hablamos de atención al cliente y cuando hablamos de ventas, son conceptos obviamente muy importantes para el desarrollo de nuestras funciones, de nuestro trabajo, ¿cierto? Y sin duda ustedes como futuras y futuros, ¿cierto? Auxiliares de farmacia van a estar ajenos, o sea, no va a ser un tema, ¿cierto? Que tienen que entender, ¿cierto? Comprender para el desarrollo de su trabajo, de sus funciones, ¿cierto? Ustedes también como talento, ¿ya? Cuando hablamos de talento, yo hablo de trabajadores. ¿Ya? Bueno, dentro de las clases que tenemos, ¿cierto? Hoy empezamos la primera clase el jueves 11 de abril, ¿ya? Luego tenemos clase el martes 16 de abril, jueves 18 de abril, martes 23 de abril, eh, jueves 25 de abril, martes 30 de abril y jueves 2 de mayo. Y terminamos nuestro curso con el módulo de venta, ¿ya? El día 7 de mayo, ¿ya? Ahí es nuestra última clase, ¿ya? Entonces, de acuerdo a nuestra planificación que tenemos, ¿ya? Em, tenemos que obviamente pasar contenidos hoy día, ¿cierto? 11 de abril, luego el martes 16, y ahí yo les voy a informar, ¿cierto? Cuándo se les va a habilitar la segunda prueba. Esa es nuestra planificación. Puede que la planificación, ¿cierto? Sin duda, de acuerdo al desarrollo del curso, vaya a variar. Ya no sé, puede que en la tercera clase tengamos la prueba porque quizás vamos a hacer algún caso práctico. Entonces, pero todo eso va a ser consensuado, ¿cierto? Con ustedes también, ¿cierto? Para que ustedes como alumnos y alumnas también opinen, ¿cierto? Y obviamente que esto sea algo que podamos nosotros desarrollar y no ser que solamente el profesor acá imponga sus reglas, sino que también consultarle a las y los alumnos. ¿Ya? Ahora, las clases empiezan a las 7. Yo tengo un tema con la puntualidad, ¿ya? Yo trato de ser puntual, ¿cierto? En mis clases y si me indican que la clase empieza a las 7, yo empiezo a las 7, ¿ya? Considerando, ¿cierto? Que las clases también se graban, entonces ahí van a quedar, obviamente, también los videos van a quedar dentro de la plataforma para que ustedes puedan revisar. Si usted por X motivo, no sé, porque no sé, está trabajando, tuvo turno o tuvo alguna actividad y no pudo asistir a clase, ¿cierto? Va a poder obviamente también ver el video, ¿ya? Pero que no sea siempre, ¿cierto? Lo ideal es que usted esté acá en clase, participe con su alumno, participe, ¿cierto?, con su profesor y para que también sea una clase bastante entretenida, ¿ya? En cuanto a las clases, ya considerando que es una plataforma a través de Zoom, ya donde está la posibilidad obviamente de encender o apagar la cámara, a mí me gusta que los alumnos que están en clase estén en clase, punto uno, pero que estén con la cámara encendida, ¿ya? Así es que yo les voy a solicitar, en lo posible, ¿cierto? Que ustedes puedan encender sus cámaras, ¿ya? Para también, porque a mí me gusta ver los rostros, ¿cierto? Me gusta ver las caras, me gusta también, ¿cierto? Tener esta interpretación con ustedes, ¿cierto? Desde un punto de vista de conexión, ya entre profesor-alumno, para que estos contenidos, ¿cierto?, se vayan desarrollando sin duda de una forma positiva para ustedes, ¿cierto? Y que también ustedes reciban de tal forma estos contenidos que no vayan quedando en ninguna duda, ¿ya? Entonces ahí también les solicito que obviamente puedan encender sus cámaras, ¿cierto? Puedan participar también dentro de estas clases y lo principal es que si por X motivo usted no va a asistir a alguna clase, me informe, ¿ya? No sé, profesor, a través, ¿cierto?, del grupo WhatsApp, porque yo sé, ¿cierto?, que hay un grupo WhatsApp, me pueden informar, ya, profesor, no sé, tuve turno. Fantástico, profesor, no puedo ir porque, no sé, tuve alguna actividad extra. No sé, a cualquier situación que le pase, porque obviamente no estamos ajenos, ¿cierto? Que no pase alguna situación, alguna
algo dentro del mundo laboral, ¿cierto? Del mundo familiar, del mundo personal, también son situaciones que obviamente nosotros tenemos que entender y comprender, ¿ya? Pero acá lo principal es la comunicación, ¿ya? Que también vamos, es uno de los conceptos que también, ¿cierto? Nosotros vamos a ver más adelante cuando ya estemos desarrollando este curso, ¿ya? Bueno, algunas normas, como ya les había comentado, ¿cierto? Adelanté un poquito, pero acá están las normas. Pruebas no copiar textual, ¿ya? Aquellas, ¿cierto? Pruebas que obviamente están con un desarrollo, ya, que sean preguntas abiertas, ¿cierto? Que yo tenga que responder, por favor, que no sean textual, ya, que tampoco copien de internet, ya, porque a veces pasa, no lo digo que con ustedes, pero sí la experiencia dice, yo soy docente desde el año 2019 en diferentes OTEC, ¿ya? Y la experiencia dice que a veces, no sé, estamos contra el tiempo y queremos responder rápidamente la prueba porque tenemos que responderla, pero voy a copiar y eso yo no lo permito, ¿ya? No lo permito porque eh, hay clases, po. Hay clases, ¿cierto? Hay explicación de contenido, ¿ya? Y eso es lo principal. Que sean clases participativas, ¿ya? Aquí todo el mundo participa, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un módulo tan importante que se llama atención al cliente. O sea, cómo yo voy a tener diversas habilidades, ¿cierto? Para atender a los clientes. Entonces, esto viene desde una participación también en clase, ¿ya? Porque yo digo, oye, si no participamos acá en clase, ¿cómo vamos a desarrollar de tal forma, ¿cierto?, nuestras habilidades con nuestros clientes, ¿ya? Entonces, tienen que ser clases participativas, ya clases que ustedes como alumnos, ¿cierto?, opinen, pregunten, compartan alguna experiencia que les pasó, porque el mundo de atención al cliente es muy amplio, ¿ya? Y cuando hablamos de amplio, ¿cierto?, es un mundo que sin duda de una u otra forma nos ayuda también a crecer en lo personal, ¿cierto? Y también en lo laboral. Bueno, ideal cámara encendida, ¿cierto? Eso es lo ideal. Ahora, si usted está trabajando o por X motivo no puede encender su cámara, también es entendible, ¿ya? Se entiende, se comprende, ¿cierto? Y ante eso no hay ninguna duda. Pero lo ideal, aquellos alumnos o alumnas que pueden encender su cámara, fantástico. Micrófonos apagados, por favor. Ya, si usted va a comentar o si usted va a hablar, si usted pidió la palabra para opinar, obviamente levanta la mano, ¿cierto? A través de la plataforma o activa su micrófono y nos comenta la situación. Y los demás alumnos apagan su teléfono, perdón, apagan su micrófono, ¿ya? También, ¿cierto? Así sucesivamente para que haya también un orden de respeto, ¿cierto? Ante aquello, ¿ya? Bueno, esas son algunas normas, ¿cierto? Y vamos, lo ideal es que se respeten, lo ideal es, ¿cierto? Que mantengamos un clima positivo dentro de esta otra clase, ¿ya? Que sea un clima que de una u otra forma no tengamos ningún inconveniente y si lo hay, por favor, conversémoslo de inmediato, ¿ya? Si no les gustan los talleres, si no les gusta la forma como estamos haciendo la clase, coméntenlo, por favor, porque uno también quizás viene de otra estructura de trabajo, viene dentro de otra estructura, qué sé yo, de docencia. Para mí este es el primer curso que tomo con ustedes, ¿cierto? Y con esta OTEC también, así que son diversos desafíos, ¿ya? Pero aquí tenemos que hacer el trabajo entre todos, ¿ya? Para que esto también sea un poco más amigable, ¿cierto? Y sean 2 horas entretenidas y no que digan, chuta, tengo clase nuevamente el martes, tengo clase nuevamente el jueves, que lata escuchar al profesor o no me gustan los contenidos, no sé. Hay que buscar la forma para que todo esto sea amigable, para que obviamente puedan, ¿cierto? De una u otra forma, que obviamente llegar al término, al día 7 de mayo, ¿cierto? De una forma positiva, ¿ya? Y también, o sea, acá es que lo principal es que ustedes adquieran herramientas, lo principal es que ustedes adquieran conocimientos, ¿ya? Lo principal es que ustedes, ¿cierto? Adquieran la parte teórica, pero también la parte práctica dentro de estos dos módulos, ¿ya?
módulo de atención al cliente y también el módulo de ventas. ¿Ya? Bueno, y algunas frases, ¿cierto? Para que nos motivemos, ¿cierto? Bienvenido, hoy comienza tu historia. Yo sé, ¿cierto? Que la historia de ustedes ya ha comenzado antes, obviamente con otros cursos, pero hoy comienza, ¿cierto? Esta historia con este módulo de atención al cliente y ventas, ¿cierto? A través del curso auxiliar de farmacia. Bueno, entonces, empezamos de lleno, ¿cierto? Con material, ¿ya? Vamos a compartir aquí pantalla para que obviamente quede de lleno, ¿cierto? Con los contenidos. Perfecto. Ven ahí, ¿cierto? Súper bien. Fantástico. Bueno, ¿qué es para ustedes o qué creen que ustedes es atención al cliente? ¿Cómo ustedes se imaginan una buena atención al cliente? ¿Ya? Cuando hablamos de atención al cliente, ya es que tenemos que tener todas las herramientas, todos los conocimientos, ¿cierto? Saber los procesos, saber los ciclos, saber los subprocesos, ¿cierto? Cómo nosotros vamos a trabajar con los clientes, ¿ya? O cómo nosotros, ¿cierto? Vamos a entregar un buen servicio a los clientes, ¿ya? ¿Qué esperamos ya de este módulo? ¿O cuál es el objetivo de este módulo? ¿Ya? Es que al finalizar el curso, el participante será capaz de adquirir, ¿cierto?, habilidades y competencias para la atención de los clientes, brindándole al cliente una experiencia de calidad en el servicio para lograr, para que estos, ¿cierto?, sean clientes, obviamente, fidelizarlos, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de estos conceptos, de las habilidades, de las competencias, ¿cierto? Que este módulo nos va a entregar o le va a entregar a ustedes, ¿cierto? Es para que puedan, ¿cierto? Desarrollar de una óptima y positiva, ¿cierto? Función hacia los clientes, ¿ya? Ahora, dentro de este proceso, también, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? ¿Ya? Que dice que quienes conforman el equipo de atención al cliente en cualquier empresa trabajen para ayudar a resolver los problemas y desafíos de los compradores, ¿ya? Cuando hablamos de estos equipos de trabajo, a mí me gusta mucho hablar de talentos, ¿ya? Porque todos somos talentos. Usted es un talento, yo soy un talento, ¿cierto? Y todos quienes trabajamos, o todos los trabajadores, ¿cierto? Somos talentos, ¿ya? Entonces, ante esta mirada, suele pasar ya que el concepto de atención al cliente es un concepto que debe ir de la mano, ¿cierto? Con las diversas habilidades que yo voy a ir entregando, ¿cierto? Para que el consumidor final quede conforme, ya, quede conforme, ¿cierto? Con aquella venta que yo le voy a realizar, ya, con aquella venta, ¿cierto? Que de una u otra forma el consumidor, ¿cierto? El cliente vuelva nuevamente a la empresa, ¿ya? ¿Para qué? Para que obviamente pueda consumir ese producto, ¿cierto? En este caso, como si lo llamamos el caso de una farmacia, un medicamento, ¿ya? Un medicamento. Bueno, dentro de este concepto tenemos que definir, ¿cierto?, el concepto de atención al cliente. Y aquí yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia que creen ustedes que es un cliente, por ejemplo, un consumidor que va a un supermercado, ¿ya? Versus aquel cliente o consumidor que va, ¿cierto?, a una farmacia? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia o ustedes creen que es el mismo cliente, es el mismo consumidor, es el mismo, no sé, posible, ¿cierto? Cliente que de una u otra forma va a satisfacer una necesidad.
Hay diversas diferencias, pero ¿cuál creen ustedes que es una de ellas? Por ejemplo, yo les puedo mencionar, ¿cierto?, que el cliente que va a un supermercado o el consumidor que va a un supermercado va porque quizás quiera tomar once, va porque quizás tenga que hacer el pedido del mes, va porque quizás tenga alguna junta familiar, ¿cierto? Y va a tener un grato momento después de esa compra, o quizás va a satisfacer una necesidad, ¿cierto?, de alimento, en fin, o va simplemente, ¿cierto?, a comprar algún insumo el día viernes para el fin de semana y para disfrutar y para descansar, quizás. Ahora, ¿cuál es la diferencia de ese alumno, perdón, de ese cliente o ese consumidor, ¿cierto?, que va a una farmacia? Es un cliente y enfoquémonos en ese cliente que va a adquirir un medicamento, ¿ya? Ese cliente que viene, ¿cierto?, de una consulta médica, ese cliente, ¿cierto?, que viene desde el servicio de salud pública, de un hospital, de un CEFAM, de un SECOF, ¿cierto? De ese tipo de atención, ¿ya? De ese cliente, no el cliente, ¿cierto?, que va a comprar, no sé, el champú, que va a comprar la pasta dental, que va, ¿cierto?, a comprar, no sé, quizás va a ver si es que hay alguna oferta o no. Entonces, no nos enfoquemos en ese cliente, enfoquemos en el cliente que sí, sin duda, ¿cierto?, tiene una necesidad y esa necesidad, ¿cierto?, es satisfacer de una u otra forma, ¿ya?, ese producto. Entonces, pensemos, estimadas y estimados alumnos, pensemos en ese cliente, ¿cierto?, que viene con un diagnóstico complejo, ya que fue al doctor y el doctor le indicó algún diagnóstico muy complejo y le recetó quizás ciertos medicamentos que tenía que comprarlo en la farmacia y ahí están ustedes, ¿cierto? Ahí están ustedes para atender a ese cliente. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia de ese cliente versus el cliente que viene del supermercado? ¿Ya? O que va al supermercado, ¿ya? Este cliente que viene a la farmacia viene pensando, estoy enfermo o estoy enferma, quizás si no me tomo los medicamentos voy a pasar quizás a otra etapa, quizás cuánto me van a costar esos medicamentos. Eh, Son recursos que yo no tengo para comprar. E- Esa y otras mil preguntas más se viene haciendo ese cliente para ingresar a la farmacia, ¿ya? Y ustedes, ¿cierto? Como futuras y futuros auxiliares de farmacia, tienen que tener todas estas herramientas para, obviamente, poder enfrentar esta situación, quizás poder enfrentar esta rabia de este cliente, esta pena de este cliente, esta amargura, ¿ya? Quizás sea un cliente de un ámbito de una persona mayor, ¿ya? Donde también entiende muy poco dentro de estos procesos, entiende muy poco, quizás anda solo por la vida, ¿cierto? No tiene algún familiar o alguna red que lo pueda apoyar. Entonces ahí están ustedes, ¿ya? Para atender, para dar consuelo, ¿cierto? Al final, miren, uno cuando, y yo creo que los que ya están trabajando dentro de este ámbito, como es Jimena, como es, ¿cierto?, Marianela, que están trabajando dentro de una farmacia, ¿quiénes están detrás de esa vitrina de esas farmacias, sea la farmacia que sea, ya sea una de barrio, ya sea una del retail, ¿cierto? De la grandes compañías, Cruz Verde, Sácora, Ahumada, Doctor Simi y tantas más, ¿cierto? Vitasur también, ¿cierto? Que hay alguna otra. Y otras, obviamente, que son de barrio. Quienes trabajan dentro o como talentos de esa farmacia pasan a ser psicólogos, ¿ya? Porque nos encontramos en la realidad que hay muchos clientes, muchas personas, muchas mujeres, muchos hombres, ¿cierto? Muchos jóvenes que van a la farmacia porque necesitan un medicamento, ¿cierto? Porque tienen alguna patología, tienen alguna enfermedad, qué sé yo. Y al final le cuentan toda la vida, ¿cierto? O parte de su vida, o un resumen de su vida, ¿cierto? A quién le entrega o quién le vende un producto.
Entonces ahí es cuando ustedes deben tener esta herramienta necesaria, ¿cierto? Para enfrentar, obviamente, a los clientes. Entonces, continuando con el ejemplo de este cliente, ¿cierto? Que viene de esta atención pública, que viene obviamente con una amargura, viene, ¿cierto? Con quizá alguna pena. Yo no puedo, ¿cierto? Aumentarle más esa rabia, ¿cierto? O esa pena o ese dolor a ese cliente, ¿ya? ¿Por qué? Porque quizás mi forma de atender no va a ser la idónea, ¿cierto? O no va a ser la que corresponde para ese cliente. Entonces, dice que la atención al cliente es un conjunto de acciones enfocadas a mejorar la experiencia de un cliente con la cual se establece un proceso para resolver cualquier desafío, duda o problema del cliente de manera inmediata y efectiva. Esto puede hacerse por distintos medios de comunicación como teléfono, correo electrónico, chat en vivo, chatbox, ¿cierto? Em, y cualquier red social, ¿cierto? Que ustedes puedan encontrar o disponer. Ahora, cuando hablamos, dice que establecer un proceso. ¿Cuál creen ustedes o cómo sería un proceso desde que ingresa un cliente, ¿cierto?, a la farmacia hasta que se retira con ese producto? Hay diferentes acciones, hay diferentes tareas, hay diferentes subprocesos que de una u otra forma, ¿cierto?, van a concluir el proceso final. Porque ¿cuál es el proceso final? ¿O cuál es el proceso de esta atención al cliente? Que el cliente o el consumidor se lleve, ¿cierto?, el medicamento que anda buscando. ¿Ya? Yo le vendo el medicamento. Ese es el proceso general. A través, ¿cierto?, que yo generé una compra, ¿cierto?, para ese cliente. Ahora bien, estimadas y estimados alumnos, dentro de este proceso hay diferentes acciones, hay diferentes tareas, hay diferentes subprocesos que yo debo cumplir. ¿Y cuáles son esos? Ustedes me dirán, pero profesor, ¿cómo una tarea dentro de un proceso? Si lo que el cliente quiere que yo le venda el remedio, fantástico. Pero desde que el cliente ingresa a la farmacia, ya pasa a ser un subproceso. ¿Por qué? Porque primero el cliente, ¿cierto?, tiene que sacar número de atención a través, ¿cierto?, de estos tótem que hay ahora o la farmacia, ¿cierto?, también a través de los números, ¿ya? Entonces eso es una tarea, esa es una acción, eso es un proceso para concluir el proceso final, ¿ya? Entonces, luego tenemos que esperar nuestro turno, ¿cierto? No sé, va en el número 20 y yo tengo el 30. Tendré que esperar 10 números, ¿ya? Quizás vaya a vaya a revisar, ¿cierto? Vaya a vitrinear, como se dice, qué más hay o qué más puedo llevar, qué sé yo, dentro de lo que está disponible, ¿cierto? Para comprar. Y así también espero mi turno, ¿ya? Luego, cuando llega su turno, obviamente lo van a llamar el A30 o el C30, no sé, ¿cierto? Pero supongamos que tiene el número A30, ¿cierto? Y acá hay dos puntos de vista, ¿ya? Cuando hablamos de una atención personalizada y una atención no personalizada. Ahora ustedes miran, pero ¿cómo? Hoy en día muchas farmacias han implementado los tótem, ¿cierto? Que tú ingresas tu root y te aparece un número. Al ingresar mi root, automáticamente a, a la, a la farmacia o quien me va a llamar a mí, ¿cierto?, con el número 30 le va a aparecer el nombre, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto? Ya estamos hablando de una atención personalizada, porque quizás yo no vaya a decir A30, vaya a decir Víctor Gallego. Entonces el cliente me dice, oh, me están llamando, oh, sabe mi nombre, ¿me entiendes? Entonces ahí también hay una acción, hay un proceso, ¿cierto? Un subproceso para completar el proceso general, pero ya estamos hablando, ¿cierto?, de una atención más personalizada, ¿ya? Y eso sin duda es muy importante. Porque quizá el cliente vaya con tanto dolor, con tanta pena, con tanta angustia, ¿cierto? Y que le digan Víctor Gallego, o que lo llamen por su nombre, ¿ya?
o Marianela, o Teresa, o Sara, o don Archibaldo, o Kineria, o Angie, ya estamos hablando, ¿cierto?, de una atención más personalizada. Muy diferente es, ¿cierto?, cuando hablamos de estas farmacias que aún tienen, ¿cierto?, su tótem, ¿ya? Que aún tienen su tótem. Perdón, que no tienen tótem, ¿cierto? Y yo saco mi número, ¿cierto? A través del A1, A2. Entonces ahí, ¿cierto? Ya nosotros no estamos hablando de una atención personalizada. ¿Y por qué? Porque van a decir A30 nomás, ¿ya? Y de acuerdo a la atención al cliente que tenga o a ese desarrollo de esa atención que tenga el auxiliar de farmacia, ¿cierto? En este caso, usted de futuro, vamos a ver cómo se llama o cómo no se llama, ¿ya? Entonces acá dice que cuando nosotros establecimos un proceso, estamos hablando, ¿cierto?, de diferentes acciones, ¿cierto?, para obviamente llegar al proceso general. Llamamos al cliente, ya sea por su nombre o ya sea por el número, ¿cierto?, que le corresponde. Luego, ¿cierto?, lo saludamos, ya, le preguntamos cómo está, ¿cierto?, en qué lo podemos ayudar. Y el cliente, ¿cierto?, obviamente, entrega, qué sé yo, la receta médica, también le cuenta que quizá no está bien, está solamente más o menos nomás. Entonces ahí, ¿cierto?, ya viene obviamente una interacción que obviamente nosotros tenemos que colocarnos en el lugar de la otra persona, ¿ya? Colocarnos, ¿cierto? A través de la empatía, ¿cierto? Cómo nosotros vamos a resolver este problema, ¿cierto? Que tiene este cliente, ¿ya? Ahora, cuando nosotros también hablamos de la experiencia de un cliente, ¿cierto? Dice que la atención al cliente es un conjunto de acciones enfocadas a mejorar la experiencia de un cliente. Cuando hablamos de la experiencia de un cliente, el cliente siempre tiene la razón, ¿ya? Ahora, hay una relación acá, a través de la experiencia, hay una relación cliente-empresa, ¿ya? Porque el cliente quizás va con un aspecto de buscar alguna solución, ¿cierto? Y a través, ¿cierto?, de una receta médica, ¿cierto? Para que se cumpla su objetivo general o final, ¿cierto? Que es comprar de una u otra forma, ¿cierto?, los medicamentos, ¿ya? Entonces, si yo tengo una actitud como auxiliar de farmacia, ¿cierto? Ustedes como futuras y futuros auxiliares de farmacia, ¿cierto? Tengo una actitud negativa, el cliente va a decir, oye, esa empresa o esa farmacia no me gustó, atienden muy mal, X persona atiende muy mal. Y yo digo, hoy en día, dentro de lo que es marketing, hay una difusión muy potente dentro de los clientes y es la famosa difusión boca a boca, ¿ya? ¿Y por qué boca a boca? Porque obviamente yo voy transmitiendo lo bueno y lo malo de esa empresa, lo bueno y lo malo, ¿cierto?, de esa persona que me atendió. Oye, ¿sabes qué? En X farmacia atienden súper bien. Le cuento, ¿cierto?, a mi vecina le cuenta quizá a su amiga, y así, esto es una cadena. Entonces, por eso se llama la relación boca a boca. Y cuando hablamos de los diversos, ¿cierto? O distintos medios de comunicación, como acá lo señala, ¿cierto? El teléfono, ¿cierto? Que es importante. Hoy en día, por ejemplo, la tecnología está muy avanzada, ¿ya? Y también podemos, no sé, por ejemplo, hacer descuentos, hacer ciertas diferentes situaciones que obviamente requieren una tecnología o un teléfono más avanzado. El correo electrónico también, ¿cierto? Yo creo que hoy en día todos ya manejamos correo electrónico, ¿cierto? Quizás a las personas mayores les cuesta un poquito más, ¿cierto? Pero aquellas personas que tienen alguna red de apoyo, ¿cierto? Eh, le pueden obviamente informar o también estar orientando. Los chats en vivo, ¿cierto? Los chatbots, que los chatbots son netamente software, ¿cierto? De comunicación, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Que obviamente hoy en día también están muy presentes dentro de nuestras gestiones y dentro de nuestras acciones, ¿ya? Dudas, consulta hasta acá, estimados y estimadas. Bueno.
Los resultados de estas interacciones desempeñan un papel muy importante en cómo se sienten esas personas acerca de tu negocio y marca. ¿Cuál es la opinión, obviamente, de esta farmacia, ¿cierto? ¿Cuál es la opinión, obviamente, de los clientes, de aquellos trabajadores, ¿cierto?, que entregan sus servicios? Hoy en día también nosotros podemos medir eso, ¿ya? Hoy en día existen en muchas empresas, ¿cierto? Y sobre todo aquellas empresas que hablan sobre la atención al cliente, de hacer encuestas, ¿ya? Hacer encuestas de satisfacción. Y esta encuesta de satisfacción, ¿cierto? La realizan personas externas, ¿ya? Personas que yo contrato, ¿cierto? Para que de una u otra forma puedan realizar en forma anónima, ¿ya? Encuestas a los clientes que están esperando, por ejemplo, dentro de una farmacia, una atención o cualquier empresa. Y también, ¿cierto? Cuando yo egreso o cuando yo salgo, ¿cierto? De una farmacia. Y es tan simple como saber, por ejemplo, cómo estuvo la atención, cuánto el tiempo promedio de demora de atención, qué le pareció la atención de ese trabajador, ¿cierto? O ese talento que tuvo. Entonces, hay diversos mecanismos para nosotros también saber cómo es la atención que se está generando, ¿cierto? O llevando a cabo. Porque recordemos que el cliente siempre tiene la razón, ¿ya? De una u otra forma. El cliente dice, ¿sabe qué? Encuentro que, no sé, el color de este espacio no es bueno. Y el cliente que está al lado también me dice, sí, yo me sumo a eso, el color no es bueno. Y obviamente uno tiene que buscar estrategias para cómo, cierto, hacer cambio a aquello. Bueno, también dice que en esta razón, esta es la razón por la cual una buena o mala atención al cliente tiene el potencial de impactar una gran medida de factores importantes como la reputación de tu empresa, la retención de clientes, ganancias y otros. Ahora, ¿qué es lo que siempre van a buscar las empresas y principalmente, ¿cierto? La farmacia, ya que el contexto lo lleva, ¿cierto? El curso que ustedes están acá realizando, es que las farmacias siempre van a querer, obviamente, sumar clientes, sumar más clientes, ¿ya? Y que no ese cliente, ¿cierto? Se vaya a la farmacia del lado, de la esquina o del frente. Porque en la vida real, ¿cierto? Uno dentro de su ciudad, dentro de su comuna, qué sé yo, hay una o dos o tres farmacias, ¿cierto? Del mismo radio, ¿cierto? Dentro de la misma, no sé, cuadra, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de la reputación de tu empresa, estamos hablando, ¿cierto? De que, oye, tenemos que buscar estrategias, cómo captar más clientes. Tenemos que buscar, ¿cierto? Estrategia, cómo nuestros clientes se van a sentir felices, conformes, ¿cierto? Con nuestra atención. O quizás con la espera. No sé, es una farmacia que tiene una alta demanda de clientes que la espera es larga o es enorme, pero tenemos que buscar estrategias para que los clientes no se aburran, ¿cierto? Para que de una u otra forma puedan esperar, ¿cierto? Su atención. Retención de clientes, ¿ya? Todas las empresas tienen, ¿cierto? Un inventario de clientes, ¿cierto? Una base de datos, base de datos de clientes, ¿ya? Clientes, ¿cierto? Que van a comprar todas las semanas, clientes que van a comprar todos los días, clientes que van a comprar todos los meses, ¿cierto? Hay una base de datos. Y esa base de datos, ¿cierto? Se tiene que ir alimentando, ¿ya? Y con el objetivo de aumentar los clientes, ¿ya? Y no disminuir los clientes. Y para retener clientes hay que buscar estrategias de cómo mejorar, ¿cierto? Nosotros. Y el otro punto son las ganancias, ¿ya? Las ganancias, o sea, entre más vendo, ¿cierto? Que va a ser un concepto que lo vamos a ver en venta, ¿ya? Entre más vendo, obviamente, más ganancias voy a tener, ¿ya? Quizá yo desconozco, créanme, estimada y estimado alumno, cómo son los contratos de los trabajadores, en este caso de auxiliares de farmacia, si es que por cada venta tienen alguna em, em, garantía o tienen recompensa o qué sé yo, se le aumenta el sueldo. Yo lo desconozco, ¿ya?
Pero eso también es un factor importante, porque cuando hablamos de atención al cliente, que después vamos a ir viendo varias etapas, ¿cierto? Cómo nosotros tenemos que atender a nuestros clientes, quizás el objetivo de esa farmacia solamente sea ganar, ganar, ganar dinero, ¿cierto? Aumentar sus ingresos, aumentar sus ventas, pero no se preocupan también, ¿cierto?, de los trabajadores, no se preocupan, ¿cierto?, de los talentos, ¿ya? Talento, llámese trabajador de una empresa. Entonces, cuando nosotros nos preocupamos también de los talentos y también de los clientes, ¿cierto? Estamos ya llevando una atención más personalizada, ¿ya? Y eso es muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque quizá no vaya a ganar tanto recurso, ¿cierto? No vaya a tener tanto ingreso. El aumento no vaya a ser, ¿cierto? Tanto a través de las ventas, pero sí voy a ganar clientes. Un cliente que quizás me lleve, no sé, me lleve un producto, otro cliente, ¿cierto?, que me lleve dos productos o tres productos, o con el tiempo, ¿cierto?, también vaya aumentando aquello, vaya aumentando mis ventas. Pero eso se gana, ¿cierto?, con una buena atención al cliente. Dice que cada interacción que los representantes de soporte técnico tengan con los clientes se debe ser iniciada y finalizada por los clientes, quienes deben sentirse deleitados con la atención. ¿Ya? Y me quiero detener en estas últimas dos palabras, deleitados con la atención, ¿ya? Que sea una atención integral, que sea una atención personalizada, que sea una atención que el cliente y también el auxiliar de farmacia, en este caso ustedes, queden conformes, ¿ya? Que el cliente agradezca. Y si agradecemos como clientes, ya se trata de que ahí ya, ¿cierto? Estamos hablando nosotros de una atención más personalizada, ¿ya? Y no, ¿cierto? Salir de ahí enojado, qué sé yo, molesto, tirando algunas palabras que no corresponden, ¿cierto? Moviendo algunos productos dentro de la farmacia porque estamos con alguna ira. Eso no puede ser, ¿ya? Y acá también va de la mano, ¿cierto? Porque esto es un trabajo en equipo, esto es un trabajo en conjunto, ¿cierto? Con quien obviamente son los talentos de la empresa, ¿ya? Y cuando hablamos de una atención, ¿cierto? O que los clientes se sienten deleitados, también va cómo yo me siento cuando atendí a ese cliente. Por ejemplo, si yo en el caso de que trabajara en una farmacia, ¿cierto? Y estoy o voy a atender una persona mayor, ¿ya? Una persona que quizás de 80 años y no le entrego, ¿cierto? Un mensaje como corresponda, ¿cierto? Porque también acá nosotros tenemos que entregar mensajes de acuerdo, ¿cierto? Al contexto o de acuerdo a la persona que nosotros queramos transmitir ese mensaje, que es muy importante. ¿Y por qué es tan importante? Porque eh, yo me tengo que colocar en el contexto de esa persona. Por ejemplo, yo no puedo ser muy técnico o no puedo hablar en un lenguaje muy técnico a aquellas personas que no me van a entender muy técnicamente, ¿ya? Entonces, todo eso son tips de comunicación, ¿cierto? Cómo yo puedo bajar estos mensajes. Este mensaje, ¿cierto? A través de una comunicación asertiva y efectiva que también vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Que son muy importantes dentro de este proceso, pero que obviamente también tienen ciertas diferencias. Entonces, considerando que yo tengo que atender un cliente de 80 años, ¿cierto? Y yo le entrego una mala atención, ¿cómo va a quedar mi conciencia? ¿Cómo voy a quedar yo como persona? No como trabajador, sino como persona. Puta, no era lo que tenía que decirle, me equivoqué. ¿Le comento o no le comento a mi jefe? ¿Le comento o no le comento a mi colega? Entonces, en cambio, si yo entrego una buena atención, perfecto, voy a salir de ese lugar, ¿cierto? Con cero culpa, muy tranquilamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy entregando una buena atención a los clientes, ¿ya? Y eso para mí es fundamental. Y de eso, ¿cierto? Se trata también este curso, de cómo nosotros vamos a tener o a lograr, ¿cierto? Diferentes herramientas, diferentes
tips, diferentes conocimientos, ¿cierto? Para generar una buena atención al cliente. Luego señala que dice que por eso es fundamental que inviertas en capacitar a tu equipo de atención al cliente, así será más fácil para que estos logren, ¿cierto?, atender de forma excelente a todas las personas que te comprarán y conseguir su satisfacción en la interacción con tu empresa. Hoy en día, y esto aquí yo me quiero salir un poquito del curso, pero hoy en día, ¿cierto? El concepto de capacitar es tan importante. Muchas empresas no entregan capacitación, ¿ya? Lo que ustedes están haciendo acá hoy en día, lo que estamos en este horario, ¿cierto? Ustedes se están capacitando, ¿ya? Esto para ustedes es una capacitación. ¿Por qué? Porque están adquiriendo nuevas herramientas, nuevos contenidos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque quieren entregar también estas herramientas, estos conocimientos, ¿cierto? Dentro de algún rubro, dentro de alguna empresa, dentro de alguna farmacia, ¿ya? Entonces, lo que están haciendo hoy día ustedes es capacitación, ¿ya? Para ustedes. Pero acá entrando de lleno a lo que nos explica, ¿cierto?, esta lámina en el contexto del proceso de capacitación, lo ideal es que las empresas trabajen este proceso de capacitación de acuerdo a las necesidades de los trabajadores o los talentos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que vayan adquiriendo más herramientas, vayan adquiriendo ciertos nuevos conocimientos, nuevas tecnologías para desempeñar de una forma óptica, ¿cierto? Y mejorar, qué sé yo, quizás esa atención, por ejemplo, hacia los clientes. Donde tenemos que buscar herramientas, donde tenemos que buscar mecanismos, ¿cierto? Para que obviamente ustedes puedan, o en el contexto global, ¿cierto? Los equipos de trabajo puedan compartir también estas experiencias. Ahora, pasa mucho también dentro de las empresas que, no sé, supongamos que un ejemplo de una farmacia, hay 10 auxiliares de farmacia, ¿cierto? Y se capacitan 5. ¿Qué deberían ser, debería pasar con esos 5 que se capacitaron? Entregarle las herramientas y los conocimientos hacia los 5 restantes o los 5 faltantes, ¿ya? Porque cuando hablamos de trabajo en equipo, es decir, cierto que tenemos que tener nosotros muy claro cuál es nuestro plan estratégico de la empresa, ¿ya? Y aquí también me salgo un poquito del curso, pero para que ustedes también sepan que es un plan estratégico. Cuando hablamos de un plan estratégico de las empresas, en este caso de una farmacia, es que tenemos que nosotros como trabajadores saber, o como talento saber, oye, ¿cuál es mi misión cuál es la misión de esta farmacia? ¿Cuál es la visión de esta farmacia? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son las políticas? ¿Ya? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Qué políticas me regulan, por ejemplo, a mí? ¿Ya? No sé. ¿Qué pasa si un cliente viene o viene a comprarme un medicamento y justo ese medicamento requiere receta retenida y el cliente no tiene receta retenida? ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es la política que va a hablar, ¿cierto? O que va a decir qué hacer o qué debemos hacer ante esos hechos, ¿ya? Y los objetivos son tan claros, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de esta empresa? Ganancia, vender más, por ejemplo, o preocuparnos de una buena atención al cliente. O como dice acá, una buena retención de clientes, o aumentar nuestras ganancias, o una reputación de la empresa, ¿ya? Y cuando el plan estratégico es desconocido por todos los trabajadores, obviamente no sabemos para dónde ir. Un trabajador va para allá, otro para acá, otro sigue derecho, otro, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque no está claro aquello, ¿ya? Y cuando hablamos de trabajo en equipo, ¿cierto? Trabajo en equipo obviamente es que todos tenemos que estar alineados bajo un mismo objetivo, ¿ya? Y eso es cuando también, cuando nosotros como empresas, ¿cierto? Nos preocupamos de nuestros talentos. Y acá, ¿cierto? El químico farmacéutico, que es como la persona responsable, ¿cierto? De esta farmacia, cumple un rol fundamental, ¿ya? De trabajar en equipo con sus talentos, de trabajar en equipo, ¿cierto? Con sus trabajadores, ¿ya? Que si
un trabajador llega nuevo, ¿cierto? Ingresa a esta empresa, se le haga el proceso de inducción, ¿ya? Se le haga el proceso de inducción, se le haga, ¿cierto? El proceso de dónde o cómo, ¿cierto? Están los medicamentos, porque hay diversas, ¿cierto? Tipos también de medicamentos, eh, diversos compuestos, en fin, o sea, yo creo que ustedes muy bien lo saben, más que yo, obviamente, cuántos medicamentos hay, qué tipo de medicamento hay, ¿cierto? Cuáles son los compuestos de estos medicamentos, en fin, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un trabajo en equipo, sin duda, ¿cierto? Es que uno, todos los trabajadores saben el plan estratégico, saben, ¿cierto? La misión de la empresa, la visión de la empresa, cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, ¿cierto? Cuáles son las políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Dudas, consultas hasta el momento, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño break de unos 10 minutitos, ¿ya? Y luego para pasar a las diferencias de atención al cliente y servicio al cliente, ¿ya? Porque obviamente también es un poquito extenso, entonces no quiero obviamente cortar eh, la clase. Entonces, devolvemos en 10 minutitos más, nos regresamos.
Bueno, perfecto. Entonces vamos a continuar, ¿cierto? Con el segundo bloque de nuestra clase, ¿ya? Eh, donde eh, hablamos y comentamos sobre las diversas situaciones, ¿cierto? O cómo nosotros nos enfrentamos a una buena atención al cliente. Y dentro del concepto de atención al cliente existen, ¿cierto? Diversas diferencias también, ¿ya? Porque cuando hablamos de una atención al cliente versus un servicio al cliente, son conceptos quizás para unos sean iguales, ¿ya? Pero en la práctica son diferentes. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Dice que la atención al cliente es la aplicación diaria de la estrategia de servicio al cliente. El servicio al cliente es la estrategia que siguen las empresas para conseguir la satisfacción al cliente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Que uno, la atención al cliente es la aplicación diaria de la estrategia, ¿ya? ¿Y cuáles son las estrategias que va a tener una farmacia o que nosotros vamos a tener, ¿cierto? Para una buena atención al cliente. Cuando hablamos de estrategias, hablamos de diferentes planes, ¿ya? ¿Qué planes o qué acciones nosotros vamos a diseñar ya para mejorar nuestra atención al cliente? Por ejemplo, una estrategia. Muchas empresas antes tenían cierto el número a través cierto de estos rollitos, qué sé yo, que uno saca un número de atención. Muchas farmacias hoy en día, cierto, tienen obviamente tótem, ¿ya? Una estrategia. Y una estrategia muy, muy bien, ¿cierto? Realizada o muy buena. ¿Por qué? Porque al ingresar mi root, yo también, ¿cierto? Estoy diseñando una atención personalizada, ¿ya? También otra diferencia u otra estrategia que da cumplimiento a aquello es que también, ¿cierto? Hay tres tipos de atención cuando lo hacemos por el tótem, ¿ya? Hay una atención, ¿cierto? Para las personas mayores, ¿cierto? Una fila general y también hay una que dice, si no mal lo recuerdo, dice retiro de productos, aparece, ¿ya? Entonces, porque quizás con el otro sistema que aún hay en día en farmacias, que aún existe, eh, es más complejo porque no sabíamos si era una persona mayor, era un joven, era una mujer embarazada, ¿cierto? No sabíamos. Entonces acá también, ¿cierto? Hay una atención ya más personalizada y son estrategias que van implementando, ¿cierto? Van buscando las diferentes farmacias. ¿Ya? Ahora también dice que eh, la atención al cliente se centra en la resolución de problemas, ¿ya? Cuando nosotros resolvemos problemas, tenemos que tomar o tener en consideración las diferentes acciones o decisiones que nosotros vamos a tener. O cuál es el problema que generó, ¿cierto? O que está generando esta mala atención al cliente, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando se genera un problema, en la administración hay un concepto de la bola de nieve. Cuando yo hago clases de aquello, yo digo, cuando la bola de nieve explota, no hay nada más que hacer. ¿Y cuándo explota la bola de nieve? Eso es importante. La bola de nieve va a explotar cuando todo el mundo sabe qué es o cuál es el problema que hay dentro de la empresa y nadie hace nada. Y nadie hace nada dentro de una farmacia, por ejemplo. Hay una diferencia de opinión entre dos talentos y esa diferencia de opinión, en vez de buscar una solución, aumenta, 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 hasta que la bola de nieve explota. Y al explotar la bola de nieve puede haber un conflicto mayor. ¿Me entiendes? Entonces, acá cuando hablamos de la resolución de problemas, ¿cierto? Hay que tomar decisiones. Y tomar decisiones desde lo inmediato y desde lo concreto. ¿Ya?
Entonces dice que la atención al cliente se centra en en la resolución de problemas, el manejo de quejas y soporte técnico. Las quejas también son problemas. El soporte técnico también es un problema. Oh, no hay luz. Señora, no hay luz. Caballero, justo no hay luz. Oh, sabe que era un cliente que siempre compraba en esa farmacia, siempre estaba el RUT disponible. Oiga, a ver su RUT, no sé, 10 millones, tanto, tanto. Listo, descuento. Va al cliente, el mismo cliente a comprar, no es que su RUT no está ingresado, usted ya, su descuento no está vigente, es una queja, es un soporte técnico malo, es una mala atención que yo estoy entregando. Quizás no vaya, como decía Ría, retención del cliente, ya no vaya a tener ese cliente, el cliente se va a ir a la farmacia de la esquina, a la farmacia del lado, es la competencia, ¿ya? Entonces, qué importante es cuando nosotros, ¿cierto? Buscamos soluciones desde lo inmediato, desde lo concreto, acciones rápidas, a corto plazo, no a largo plazo. No es que en un mes más yo voy a conversar con mi colega para ponernos de acuerdo en el problema que tenemos. No, de inmediato se conversa, de inmediato se toman acciones, ya no un año posterior, porque quizás en un año posterior ya no haya que resolver o no tengamos una solución concreta a aquello. Dice que el soporte al cliente es un conjunto de acciones e interacciones a lo largo del ciclo de ventas, cuyo objetivo es asegurar que se cumplan las necesidades y expectativas del consumidor. Y aquí vuelvo y retomo lo que yo les comentaba al inicio del curso, o la clase, perdón. Este cliente o este consumidor no es el mismo que va a un supermercado. Es muy diferente, ¿ya? Quizá, como yo les comentaba, el consumidor que va al supermercado va contento, va alegre, va feliz, va decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a comprar unas carnecitas, dijo, para tener un asado con mi familia o con mi amigo. Acá, otro consumidor, un consumidor que va con pena, que va con angustia, que va con rabia, que va con dolor, que va pensando. Hoy, ¿me entienden? Entonces, ese consumidor es el que nosotros tenemos que buscar una solución. Dice que el servicio al cliente busca una experiencia integral y en todo momento del usuario, el cliente, ¿cierto? Tiene que, de una u otra forma, tener una expectativa integral, ¿ya? Que el servicio sea integral, que la experiencia sea integral, desde que ingresa hasta que obviamente se va de esa farmacia. ¿Por qué? Porque la diferencia de atención al cliente versus servicio al cliente es, la atención quizás se va a dar cuando yo obviamente llame y considerando el ejemplo el ejemplo que yo les daba del número 30. Yo lo voy a llamar, ¿cierto? Y le voy a vender el producto y voy a cumplir el proceso de acuerdo, ¿cierto? A las tareas o acciones que yo tenga que realizar. Pero el servicio al cliente es cuando la experiencia, como muy bien lo dice ahí, es integral, desde que ingresa hasta que se va, hasta que espera, ¿cierto? Hasta que quizás yo le ofrezca algún otro producto, quizás, ¿cierto? Yo le ofrezca alguna garantía, quizás, ¿cierto? Yo le ofrezca, no sé, algún descuento. Estamos hablando, ¿cierto? De un servicio integral. ¿Ya? Quizás yo le voy a decir, oiga, ¿sabe qué? Hoy día tenemos un 2 por uno o quizás venga mañana porque, no sé, el día martes o el día miércoles o el día viernes, por ejemplo, vamos a hacer una promoción de estos productos. Ahí es cuando, ¿cierto? Hay un servicio integral, ¿ya? No sé si dudas, consultas, estimadas o estimados. Bueno, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Ahí sí. Dice, después de ver las diferencias entre el servicio al cliente y la atención al cliente, es fundamental detectar que compartan estas dos áreas. Ambas están enfocadas en estos tres objetivos fundamentales, ¿ya? Primero,
mejorar la experiencia del cliente, ¿ya? Siempre tenemos que buscar estrategias, ¿ya? Como yo les comentaba, o sea, en el ejemplo del simple tótem, buscamos ciertas estrategias de una mejor atención al cliente, de una mejor, cierto, atención ya más personalizada. No sé si le ha pasado a ustedes que cuando uno va a una farmacia que tienen este sistema de tótem, ¿cierto? No sé, sacas tu número a 30 y te llaman 30 y tú a veces no estás mirando tu número y después te dicen Víctor o te llaman por tu nombre, ¿ya? Entonces, eso es importante. Entonces, cuando hablamos de mejora de la experiencia del cliente, esta es la misión principal de las dos áreas. Se busca generar una experiencia positiva y amable durante el ciclo de venta para que el cliente regrese en un futuro. Siempre uno tiene que pensar en que el cliente tiene que volver, ¿ya? Que no va a ser solamente la primera vez que va a comprar en ese local, en esa empresa o en esa farmacia. Tenemos que lograr que ese cliente vuelva, ¿ya? Y siempre buscando mejoras de atención, siempre buscando planes de acción que vayan en beneficio a los clientes o a los consumidores, ¿ya? Y aquí dice, hay dos conceptos muy relevantes dentro de la experiencia. Que sea una experiencia positiva y amable, ¿ya? Más adelante también vamos a ver cómo nos colocamos en el lugar de esa persona, ¿ya? A través de la empatía, ¿ya? Quizás sea un cliente que tenga algún dolor o algún síntoma y requiera algún producto o medicamento desde lo inmediato, ¿ya? Pero desde lo inmediato quizás, no sé, nos van a pedir justo ese medicamento, alguna en receta, ¿cierto? Y esa receta es retenida, pero como nosotros buscamos una solución para que obviamente ese cliente o ese consumidor pueda obviamente disminuir su dolor. Entonces también hablamos de esta experiencia que sea positiva y que no sea negativa y que ese cliente diga, ¿sabes qué? En esa farmacia, en ese lugar, no me gusta la atención, es mala, en fin. Fidelización, ¿ya? Eh, Hablamos aquí netamente de cómo nosotros vamos a conseguir más clientes, ¿ya? Si están ingresando a través de nuestra moda, de nuestro promedio, ¿ya? Están ingresando, no sé, 10 clientes al día, queremos aumentar a 20 o queremos aumentar a 15, ¿cierto? Y esos 5 más adicional que nosotros queremos aumentar, tiene que hacerse desde lo inmediato, tenemos que buscar estrategia a corto plazo, ¿ya? No estrategia que vamos a implementar en un mes más, en 2 meses más, no, es desde lo inmediato, ¿ya? Es desde las acciones, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de fidelización, dice que la atención al cliente precisa una escucha activa, ¿ya? Hay que escuchar al cliente, hay que escuchar al consumidor. No decirle, no, yo creo que esto es así. No, el cliente tiene razón. Hay que tomarse el tiempo para escuchar al cliente, ¿ya? Cuando yo le decía el lenguaje adecuado, yo no saco nada con una persona de 80 años, 90 años o 70 años, yo explicarle tan técnicamente si no me va a entender nada, ¿ya? Quizá él tenga otro lenguaje, ¿ya? Quizá él tenga otra cultura, quizá él tenga otra forma de vida, tenga otro estilo de vida, ¿ya? Entonces también tenemos que enfocarnos en aquello, tenemos que buscar la estrategia de cómo nosotros vamos a atender a ese cliente o a ese consumidor, a través, ¿cierto?, de esta escucha activa. También, por ejemplo, cuando hablamos de una escucha activa desde el saludo, ¿ya? A veces uno no tiene dentro de una buena atención al cliente el saludo protocolar, ¿ya? El buenos días, el buenas tardes, el cómo está, el cómo se siente, ¿en qué lo podemos ayudar? ¿Qué más necesita? Muchas gracias por preferirnos. Muchas gracias por su compra. Que tenga un buen día. Pronto lo esperamos nuevamente acá. Esas son tips o son formas de cómo, ¿cierto? Nosotros vamos a tener una atención positiva, ¿ya? A través de también el ser amable. O simplemente, ¿cierto? Mejorando nuestras expectativas o nuestras experiencias, ¿ya? De trabajo hacia los clientes.
¿ya? Eh, Otro concepto no menor es la satisfacción del cliente. ¿Qué tan contento estoy? ¿Qué tan bueno es el lugar? ¿Ya? Dice que involucra habilidades del personal. Qué importante esto, ¿ah? Habilidades blandas, ¿ya? El saludo, el cómo está, el cómo se siente, en qué lo podemos ayudar, qué más necesita, ¿ya? Eh, Cuando hablamos de satisfacción al cliente, el cliente tiene que estar conforme con todo, ¿ya? Y también acá quizá ustedes, yo les estoy hablando desde el rol, cómo ustedes deben desempeñarse dentro de una farmacia o donde ustedes, ¿cierto?, pretenden trabajar. Pero me gustaría que también acá dentro de este concepto de satisfacción al cliente, ustedes se enfocaran en ustedes como cliente. ¿Cómo creen ustedes o cómo a ustedes les gustaría que tuviesen una atención cuando uno va a una empresa? O cuando uno va a un local, o cuando uno va a un negocio, o cuando uno va donde estime conveniente a comprar o adquirir algún producto para satisfacer X necesidad. Uno quiere una atención amable. Uno quiere ser importante dentro de esa atención. Uno quiere que esa atención sea personalizada. Uno quiere que esa atención, ¿cierto? Tenga un tiempo desde un inicio hasta un final con diferentes procesos y subprocesos y acciones y tareas, ¿ya? Y acá muy bien lo dice que la satisfacción del cliente involucra las habilidades del personal que interactúa con el consumidor, ¿cierto? Una comunicación entre el emisor y el receptor, entre dos personas o tres personas, pero mínimo tienen que haber dos. Las herramientas físicas y los recursos digitales que para brindar un mejor servicio, prevenir los obstáculos a los que podría enfrentar el comprador y aprovechar las oportunidades de mejora para la retención del cliente, ¿cierto? Si yo tengo una buena satisfacción al cliente, el cliente está conforme, sin duda voy a tener los mismos clientes y sin duda también, ¿cierto? Voy a seguir aumentando mis clientes. Entonces, son tres objetivos fundamentales o muy importantes cuando hablamos de atención al cliente y servicio al cliente. Tenemos que hablar de, ¿cierto?, de mejorar la experiencia del cliente, la fidelización, ¿ya? Aumentar más clientes, ¿ya? Y la satisfacción del cliente. Dudas, consultas. Bueno, a raíz de esto, de estos objetivos, ya que ya lo hemos revisado, ¿ya? Y que ustedes obviamente ahí también van tomando nota, van, ¿cierto? Llevándolo dentro de su conocimiento, dentro de su herramienta para enfrentarlo el día de mañana, ¿cierto? Cuando ustedes estén trabajando dentro de una empresa. Y si ya lo están haciendo, ¿cierto? Fortalecer aquello. También hablamos de diferencias entre la atención y servicio, ¿ya? Lo primero eran los objetivos. Ahora hablamos de estas diferencias. A través de 5 componentes. Por ejemplo, primero el inicio y duración. Luego hablamos de los objetivos, ¿ya? De la actitud, de la forma de interacción y de los participantes. Cuando hablamos del primer concepto de inicio y duración, cuando hablamos de atención, dice acá que el inicio inicia cuando un cliente se pone en contacto con la empresa, demora el tiempo que se den en una solución adecuada. Ahora, cuando hablamos del inicio, en inicio y duración, cuando hablamos en el concepto de atención, estamos hablando, ¿cierto?, de que tiene que darse a través, ¿cierto?, de un contacto, ¿ya? O una buena atención, ¿ya? Entre un cliente entre un cliente, ¿cierto? Y alguien, nuevamente, un talento dentro de la empresa, ¿ya?
que dentro de este tiempo, sin duda va a entregar una atención, ya sea positiva, ¿cierto? Que es lo que uno espera que sea positiva, obviamente, para que no tener después ningún inconveniente o reclamo al futuro. Y cuando hablamos de servicio, dice que inicia desde el diseño del producto o servicio y está en marcha durante todo el ciclo de ventas. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de atención, el inicio y duración es cuando yo logro, obviamente, vender el producto o cuando yo vendo el producto, ¿cierto? Cuando llamo a esta persona, le ofrezco el producto o le entrego el producto, ¿cierto? Según la receta, en el contexto de una farmacia, genero la venta, ok. Ahí concreta la atención. Listo, se fue. Cuando hablamos del servicio es algo más integral, ¿cierto? Es de cuando el cliente o el consumidor llega a la farmacia, ¿cierto? Hasta que se va desde la farmacia, pero el servicio va más allá. ¿Y por qué va más allá? Porque yo ya estoy pensando en el producto. Por ejemplo, si yo no tuviese un producto en stock, a ver, yo necesito, por ejemplo, omeprazol de 40. Siento que tengo algunos temas en el estómago, qué sé yo, necesito omeprazol de 40. Y esa farmacia no tiene omeprazol de 40. ¿Cómo es el servicio? ¿Cómo va a ser el servicio al cliente? Malo. La atención va a ser negativa, el servicio es negativo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que la atención no hay stock. Y el servicio es ¿por qué no hay stock? ¿Ya? No sé, porque no ha llegado el camión, porque el químico no lo solicitó, porque los trabajadores de esa empresa no le dijeron que no había stock, en fin. Cuando hablamos de servicio va más allá de la atención, es algo más integral. Desde que llega el producto hasta que yo voy buscando productos alternativa y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, los objetivos. Cuando hablamos de los objetivos, dice que entre la diferencia entre atención y duración, por ejemplo, los objetivos dentro de la atención al cliente habla que busca solucionar los problemas en el uso del producto o servicio. Y en relación al servicio al cliente, dice que trabaja la relación con los clientes y se anticipa sus necesidades. Cuando hablamos de los objetivos en cuanto al servicio al cliente, uno va más allá, ¿cierto? Busca estrategias, está buscando planes de acción, cómo llegar más a los clientes de un mejor servicio. No sé, por ejemplo, vamos a cambiar ahora el numerito, vamos a tener tótem, vamos a poner algunas sillas para que los clientes puedan esperar cómodamente, ¿cierto? Vamos a tener, no sé, vamos a ampliar, por ejemplo, igual a veces las cajas de atención, porque a veces están todas muy juntas, la vamos a ampliar un poquito más, vamos a tener, no sé, alguna oficina donde sea una atención más personalizada a aquellos clientes que requieren algo más privado, en fin, ¿ya? Y dentro de la atención dice que busca solucionar los problemas en el uso del producto o servicio. Es decir, ¿cierto? Yo requiero algún producto, tengo alguna problemática, tengo alguna necesidad, se cubre o se cumple, ¿cierto? Ese objetivo. Actitud. Cuando hablamos del concepto de actitud, ¿ya? Dice, es reactiva porque se encarga de resolver las quejas. Y en el servicio es proactiva porque se adelanta al conflicto, ¿ya? Cuando hablamos de servicio al cliente en cuanto a la actitud, ¿ya? Dice que es proactiva porque se adelanta el conflicto. O sea, ya aquí la bola de nieve no debería estar, ¿ya? La bola de nieve aquí hay que buscar la solución antes, dice. Tenemos la solución para no llegar a la bola de nieve.
Aquí no existe la bola de nieve. La bola de nieve, ¿cierto? Recordando es aquel cuando yo no tomo decisiones ante un problema, un conflicto, explota esta bola de nieve y ahí, ¿cierto? Ya no podemos hacer nada más. Eh, y cuando hablamos de atención, es que obviamente hay un problema detrás, hay una queja detrás, ¿ya? Y esa queja obviamente hay que buscarle una solución, hay que buscarle algo positivamente, ¿cierto? Para que no sigan aumentando las quejas, ¿ya? Forma de interacción. Dice que cuando hablamos de atención al cliente, hablamos de que el cliente interactúa con el área específica por llamada, chat y otros medios. Y cuando hablamos del servicio al cliente, en la diferencia de forma de interacción desde cualquier canal, redes sociales, blog, sitio web, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de una atención al cliente, ¿cierto? Hay una atención más personalizada, ¿ya? A través de una llamada, ¿cierto? A través de una atención que yo quizás voy a la tienda, voy a buscar alguna solución, ¿cierto? Voy a conversar qué es lo que está pasando y hay una solución más integral, ¿ya? Que eso igual es muy importante. Y cuando hablamos de un servicio, ¿cierto? Un servicio es, no sé si a ustedes le ha pasado, pero bueno, que también lo vamos a ver un poco más adelante, cuando hablamos, ¿cierto? De esta famosa WhatsApp, ¿cierto? De la aula virtual. ¿Qué necesita? Presione uno, presione 2, presione 3. No, es que no podemos responderle su llamada o su duda. Entonces, ahí, ¿cierto? Hablamos ya de un servicio, ¿ya? Y cuando hablamos, ¿cierto? De este servicio es que obviamente es algo más allá, ¿cierto? De una simple queja o de un simple problema, ¿ya? Y la interacción va a ser más, con más tiempo, van a ser mucho más procesos. Si no me puede buscar una solución, quien está en atención al cliente me tendrá que buscar, ¿cierto? Alguna solución, el químico, por ejemplo. Supongamos, ejemplo clave, la farmacia. El cliente va por un producto va por un producto, ¿cierto? Y no hay una solución. ¿Qué dice? ¿Y con qué más puedo conversar? ¿Ya? O llevándolo a un caso que suele pasar y que Jimena me puede decir que es así y también Marianela, que son aquellos clientes, ¿cierto? Que van a la farmacia por alguna consulta de un dolor que tienen, por ejemplo, en un pie o una pierna. ¿Sabes qué? Me duele el pie o me duele la pierna. ¿Ya? ¿Y qué pasa acá, cierto? Que obviamente no voy a hacer una consulta por algún medicamento, ¿cierto? Que me logre, obviamente, pasar o calmar ese dolor, ¿ya? Pero justo ese medicamento requiere receta médica, ¿ya? Y como yo no puedo darle respuesta, quizás va a pedir hablar, ¿cierto? Con otra persona, que en este caso sería el químico, ¿ya? Entonces, acá buscamos, ¿cierto? Nosotros la forma de tener una interacción mayor, ¿cierto? Hasta tener alguna solución de nuestros eh, productos. Bueno, también hablamos también, ¿cierto? De los participantes, ¿ya? Cuando hablamos de atención al cliente, ¿cierto? En cuanto a los participantes, ¿ya? Hablamos, ¿cierto?, de que cliente y agente de atención, ¿cierto? Una comunicación entre dos personas, ¿ya? O dos personas, tres personas, en fin, ¿cierto? Que de una u otra forma van a buscar alguna solución ante este concepto. Y cliente y cualquier colaborador que entre en contacto con él o ella, ¿ya? Acá, ¿cierto? Hay una disposición o un servicio, ¿cierto?, de un participante más integral, en el contexto, ¿cierto?, que vamos a buscar o mejorar el servicio de atención al cliente, ¿ya? A través de los participantes, de quiénes van a interactuar, ¿ya? Quiénes, cómo y cuándo van a interactuar, ¿ya? Para que obviamente busquen alguna solución en común, en concreto, ¿cierto? Y que ambas partes queden conformes ante cualquier
situación o ante cualquier hecho. Bueno, em, hasta acá vamos a dejar la clase de hoy. Ya espero que le haya gustado la clase. Nos vemos, ¿cierto?, el próximo martes a las 7 de la tarde, ya con estos contenidos que tenemos acá en pantalla. La importancia de conocer al cliente y comunicarse, ¿ya? Es muy importante, ¿cierto?, cuando nosotros tenemos claro estos 6 aspectos ya de la escucha a tus clientes, ponte en el lugar del cliente, consume tus productos, conoce a la competencia, ¿cierto? Es muy importante conocer, ¿cierto?, cómo están trabajando las demás farmacias. Proporciona la experiencia completa y ofrece garantía, ¿ya? Vamos también a realizar o diseñar un trabajo grupal, ¿ya? Que yo se los voy a comentar. Vamos a buscar si mi forma de trabajar es que obviamente sean un grupo, obviamente, donde yo los pueda acá eh, conformar, ¿ya? Así es que eso, espero que le haya gustado la clase, espero que haya sido una clase en donde ustedes hayan quedado claros con su contenido, ¿ya? Y nos vemos el próximo martes a las 7 de la tarde. Martes, le voy a decir al tiro, martes 16 de abril a las 7 de la tarde, ¿cierto? Nos juntamos por esta misma vía para que obviamente podamos tener nuestra segunda clase. Que estén muy bien, me despido, un fuerte abrazo y que puedan descansar este fin de semana. Muchas gracias.